iniciar con una introducción. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, nosotros, hermanos, fuimos creados con un diseño único y especial, ¿verdad? Indiscutiblemente somos una obra perfecta por Dios, pero desafortunadamente descuidamos y olvidamos el rol de protectores, que es un rol de nosotros muy importante, de toda aquella belleza que inicia en la niñez, dando cabida y protagonismo al abuso infantil. Este no es un problema nuevo. Esta es la realidad que vive nuestra sociedad hoy en día, nuestros países, nuestras ciudades, nuestros vecindarios. Sí, es una realidad, una problemática que ahora vamos a ver, que si bien es cierto no es hablada por muchos, ¿no? Es una de las problemáticas más lidiadas hoy en día. El abuso infantil debe terminar, pero no lo va a hacer solo, porque va a contar con nosotros, con nuestra ayuda. Es por ello que esta ponencia va dirigida a los padres de familia, maestros, líderes del Ministerio de Niños, los pastores, con el fin de concientizar la problemática que enfrentan nuestros niños y tomar acciones que faciliten la prevención del abuso infantil. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a ver algunos, qué es el abuso infantil. Sí, como en la manera general, el abuso o maltrato infantil, también llamado maltrato, incluye una serie de formas. Puede ser de maltrato grave, que abarca abuso físico, abuso emocional, abuso sexual y la negligencia, el cual puede provocar lesiones, muerte, daños emocionales o riesgo de daño serio a un niño o niña de cualquier familia. ¿Sí? En este caso nosotros vamos a ver sobre el abuso sexual. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Bien. Hay mitos y realidades, ¿sí? Hay mitos que muchos de nosotros pensamos, ¿no? Como por ejemplo, el abuso a los niños solo ocurre en algunos sectores de la sociedad, ¿no? Algunas personas decimos, solamente ocurre, digamos, en el sector de, todo el sector de nuestros hermanos de la sierra, ¿o no? O todos de la selva, ¿no? O de sectores solamente bajos, ¿no? Pobres. Sin embargo, también también ocurre en sectores, ¿no? Altos, sí, pero lo que pasa es que ellos muchos no denuncian, pero también ocurre, ¿no? La realidad es que el abuso infantil ocurre en todos los sectores de la sociedad, incluyendo los diferentes grupos socioeconómicos y étnicos, tanto en la ciudad como en las comunidades rurales, ¿sí? Entonces, quitamos ese mito que solamente ocurre en los sectores de digamos, bajos recursos socioeconómicos o étnicos. Siguiente diapositiva. Otro mito también es que los padres, ¿no? Dicen, los padres que abusan de sus hijos no los aman. Estos padres quieren hacerle daño o deshacerse de ellos. La realidad es que la mayoría de los padres que abusan de sus hijos aman a sus hijos. Puede ser el aspecto físico, por ejemplo, ¿no? Aman y se sienten muy culpables después de abusar de ellos. Por ejemplo, ¿no? En cuanto a lo físico, el castigo. Se sienten luego culpables de ellos. Más a menudo el problema es que estos padres no saben cómo criar y disciplinar a los niños de una manera no abusiva y no saben cómo y a quién pedir ayuda. Es decir, que falta herramientas, ¿no? Cuando nuestros hijos se portan mal o algo, tendemos, muchos de los padres, a castigar, ¿no? Una correa, incluso he escuchado por experiencia, ¿no? Profesional, que hay padres que me dicen, ¿no? Psicóloga con lo que sea, ¿no? Con lo que tengo en la mano, ¿no? Una chancleta, un palo, lo que sea que le caiga, ¿no? Entonces, pero es porque en ese momento se desesperan, pero no tienen herramientas o técnicas para manejar este tipo de situaciones. Bien, siguiente diapositiva. Otro mito también, vamos a ver que la mayoría de los niños que sufren abuso hacen algo para causar la violencia. Realmente ahí nos hacemos un signo de interrogación. ¿Hacen algo para causar la violencia? ¿O es realmente la víctima, la responsabilidad cae sobre nosotros, exclusivamente de los adultos? Porque son niñas, ¿no? Entonces, la edad, ¿no? Nosotros, los padres, las personas mayores, tenemos la responsabilidad de criarlos, ¿no? De una manera adecuada. Entonces, el niño es siempre la víctima, ¿no? No hay que ellos son los culpables en este caso de causar la violencia.
¿Sí? Otro mito, por favor, siguiente. Tipos de abuso infantil. Bien, para la prevención del abuso infantil se hace necesario conocer los tipos de abusos que se pueden prevenir. El abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual, el bullying, ciberbullying y la negligencia. Y en este caso, como les refería, vamos a enfocarnos en el abuso sexual infantil. ¿Ya? Siguiente diapo, hermana Shari, por favor, ¿te nos ayuda? Bien, ahora, dentro del abuso sexual, queridos hermanos, hay dos tipos. ¿Está bien? Tenemos que diferenciar que hay dos tipos, con contacto físico y sin contacto físico. Sin embargo, no quiere decir que no están dentro del abuso sexual. Por ejemplo, un tocamiento es parte de un abuso sexual, ¿no? Los frotamientos, los besos íntimos, el sexo interfemoral, que es la realización del acto sexual sin penetración, como que va ligado también a los frotamientos, ¿no? Realización del acto sexual con penetración del órgano sexual o con las manos, dedos u objetos. Están dentro del contacto físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, una violación no es un abuso sexual que va dentro de lo que es con contacto físico. Sin embargo, por el otro lado, nos vamos al otro lado, sin contacto físico, que no quita también que sea un abuso sexual, es espiar al niño o niña cuando se viste, incitar la sexualidad del menor de edad mediante conversaciones e imágenes de contenido sexual a través del chat, correo electrónico, redes sociales, entre otros, ¿no? Que pasa muy comúnmente, ahora está viendo bastante esto por todo el tema del COVID, de la pandemia, ¿no? Los chicos usan las tecnologías, los niños también, no hay supervisión, entran al YouTube, al TikTok, etcétera, de cosas y que pueden conectarse con otras personas mayores, ¿no? Hacer chistes o comentarios subidos de tono sobre el cuerpo de la víctima también es parte del abuso sexual. Imponer la presencia en situaciones en que la niña o el niño se baña o utiliza los servicios higiénicos, ¿no? Entonces, está la presencia ¿no? De esa persona, puede ser hombre o mujer. Entonces, el abuso sexual tiene dos tipos, con contacto físico y sin contacto físico, y todos ellos que hemos visto ahora en esta PPD abarcan dentro del abuso sexual. ¿Sí? Muy bien. Siguiente PPT, por favor. Ahora, hay consecuencias del abuso sexual infantil. Hay a corto plazo, a mediano plazo, que vamos a ver, ¿sí? Entonces, a ver, hay dimensiones. En la dimensión emocional, o sea, ¿qué quiere decir? Periodo inmediatamente después del abuso, ¿no? El niño es abusado, no sea con contacto, sin contacto físico, que hemos visto que está dentro del abuso sexual. En ese momento, a corto plazo, inmediatamente, cuando de repente ha habido un tocamiento de parte de repente del profesor de colegio, del tío, de la abuela, y yo quiero ahí enfatizar porque hay muchos casos, y le digo yo por experiencia propia, yo he trabajado en este caso en un hospital y he estado en el módulo de mamis, que es módulo de maltrato infantil y el adolescente, y es cierto lo que dicen las indicaciones, suele ser de aspecto de mayormente de la misma familia que sucede. Entonces, ¿qué pasa, no? A veces el abuelo, ¿no? De ahí sigue el papá, de ahí sigue el tío. Entonces, sucede un tramo que el abuso sexual está dentro del aspecto familiar, ¿no? La mamá no dice nada de que de repente tuvo un tocamiento de parte del abuelo. Y cuando nace su hija, el abuelo sigue con ello, pero la niña no lo dice, ¿no? Y después la otra prima también. Entonces, a veces tenemos dentro de nosotros que nuestra familia va a cambiar y nos callamos y no llegamos a lo que es la denuncia, ¿no? Entonces, hay consecuencias, por ejemplo, en este caso, inmediatamente después del abuso. En la dimensión emocional que podemos ver inmediatamente el sentimiento de tristeza y desamparo. En este caso, en la víctima, en el niño, ¿sí? Entonces, cambios bruscos del estado de ánimo. Es decir, que si ustedes ven
que una niña o un niño cambia bruscamente su estado de ánimo, puede ser que también sea parte de lo que es del abuso, que ha tenido un tipo de abuso sexual, ¿no? Cambio repentino, brusco de ánimo. Un niño que, digamos, tenía una buena conducta, se portaba bien y después de repente empieza a ser más, como se le llama, malcriado, ¿no? Irritado, agresivo, ¿no? Más enojado de lo común. Entonces, también es parte de ello, ¿no? Sentimientos de tristeza, irritabilidad y rebeldía, temores diversos, ¿no? En las noches, por ejemplo, también, ¿no? Temores a cosas que antes él no tenía, ¿no? Vergüenza y culpabilidad. La culpabilidad siempre lo van a tener las víctimas en primera instancia. Es decir, que ellos van a pensar, los niños que han sido víctimas del abuso, van a pensar que ellos han sido los culpables, ¿no? Que ellos en primera instancia tuvieron esa parte de que en el agresor ellos tuvieron que tener algo para que ellos sean víctimas, ¿no? Y se sienten culpables, ¿no? De que de repente la relación familiar o social se corte, porque ya los padres con esa persona se miran mal, y etcétera de cosas, ¿sí? Y también que es la parte de la ansiedad. Ahora, en la dimensión cognitiva hay un bajo rendimiento escolar, ¿sí? Dificultades en atención y concentración y desmotivación general, ¿no? Entonces, por ejemplo, le decimos, por ejemplo, el niñito se puede llamar, ¿no? Jaime, ¿no? No hay esa, vamos a realizar esto, que antes él lo hacía muy bien, feliz, ¿no? Con cosas de mandalas, con dibujos, y ahora ya no hay eso. Hay una desmotivación general, ¿no? En todas las áreas. Ahora, en la dimensión conductual podemos observar conductas agresivas, rechazo a la figura de autoridad, es decir, a los padres, problemas de relación social, ¿no? Se puede con los demás niños crear conflictos, temores frente al agresor, ¿no? La desesperación de que cuando viene el agresor se está acercando, lo ve de lejos, ¿no? Hay ese temor, ¿no? Alto, ¿no? De poder agarrarse de las madres, de los padres, desesperarse, ¿no? Entonces hay que tomar como alerta, ¿no? Y vamos a continuar ahora, eso es a corto plazo, ahora vamos a ver medianamente a mediano plazo, que es calculado de entre 1 a 3 años referencialmente. Ya vamos a ver que si eso no se trabaja, si en ese momento no ha habido, ¿no? En este aspecto una intervención psicológica, una intervención de parte de los padres, la persona no se han dado cuenta, ¿no? Que puede pasar. La depresión en este caso se manifiesta, ¿no? O se enmascara, ¿no? Hay trastornos ansiosos también de parte de los padres, ¿ven? Ya no es una simple tristeza, sino ya se convierte en una depresión, ¿no? Porque hay también depresión infantil, ¿sí? No solamente los adultos, ¿no? Sino también los niños, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿No? A veces hay baja aleatoria, quiere decir que la parte de su estado de ánimo baja, ¿no? Fluctúa, ¿no? Ya no quieren algunos comer o realmente comen más de la cuenta, ¿no? Hay insomnio por las noches, ¿no? Entonces, hay varias cosas, ¿no? Parte de la depresión infantil. Terrores nocturnos, ¿verdad? Pesadillas más de lo frecuente. Quieren dormir con ustedes, ¿no? Pero si ya tiene 12, ¿cómo va a querer dormir conmigo? ¿No? Ya tiene 8 y antes él dormía solo. Entonces ya empiezan los terrores nocturnos, ¿no? En las noches pesadillas. Ustedes lo ven que ya empiezan a comer las uñas, ¿no? Esos cuadros ansiosos, ¿no? Problemas alimenticios también puede crear. Sí, y las ideas o intentos suicidas. También hay niños, ¿no? Pues no significa que su edad tiene 8 añitos, hermana, ¿no? ¿Y cómo va a tener unos intentos o ideas suicidas? Sí hay, hermanos, sí hay. ¿Por qué? Porque en este caso no se ha abordado como se debe de abordar. Entonces, ven ustedes que hay varias cosas
que lleva consigo el abuso sexual y hay que estar siempre alerta, siempre observando, ¿sí? Entonces, nosotros como iglesia, como padres, también tenemos que estar observando para poder ayudar también a las familias. Ahora, la dimensión cognitiva es dentro de ello, a mediano plazo ya produce trastornos de aprendizaje y repetición escolar. ¿Qué quiere decir? Repitencia escolar en el colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no vimos que en primera instancia hay una desmotivación, ¿no? Académica. Entonces, esto le va a generar una repetición escolar. Ahora, en la dimensión conductual, llegan a tener algunos niños fuga del hogar también, que se quieren ir, porque ojo que vemos también el aspecto de que hay culpabilidad, ¿no? Que siente que es parte de lo que le ha pasado, culpa de él, hay deserción escolar, ¿no? Ya no quieren estudiar, y elevado aislamiento social. Ya, es decir, ustedes ven, observan, antes con sus amigos jugaban, ¿no? Jugaban a las chapadas, a las escondidas, en el recreo, la Miss decía todo ok, perfecto, con su hijo, ¿no? Y ahora pasa de que ya hay un elevado aislamiento social, ¿no? Se aísla, se esconde, prefiere hacer las cosas solo, se encierra en su cuarto, ¿no? No quiere comer con ustedes, ¿sí? Vamos ahora con a largo plazo. Si no se trata esto, si no nos damos cuenta de que este niño, ¿no? Nuestros hijos ha pasado por esta situación. Y yo sé que en estas 42 personas que estamos aquí, al menos una persona en su infancia ha podido tener algún tocamiento o algún parte de lo que es abuso sexual, ¿no? Entonces, hay que poder ayudar, ¿no? Y sanar también primero nuestro corazón para poder ayudar a otros, ¿sí? Entonces, ahora a largo plazo, ¿no? Y si no lo han tenido, han conocido a alguien que ha pasado por esto, que es el abuso sexual infantil. Siguiente, Pepe, hermanita. Bien, a largo plazo. ¿Ven? ¿Qué produce a largo plazo? Una baja autoestima y pobre autoconcepto. No se puede conocer a sí mismo. Dime tus cualidades, tus virtudes, tus destrezas. Está muy bajo. Hay disfunciones sexuales más adelante cuando son adultos, ¿no? En el caso de cuando forman una familia. Hay trastornos depresivos también. Ya se forma un trastorno depresivo, que muchos de ellos hay que ser medicados, trastornos emocionales diversos. A largo plazo, en la dimensión cognitiva hay también un fracaso escolar. En el caso de dimensión conductual, si no se trata de eso, también se va asociado a lo que es el alcoholismo o drogas. Inadaptación social, no se adapta a su entorno. En el aspecto laboral, por ejemplo, ¿no? Hay fracaso en ello, relaciones familiares conflictivas, incluso llegan al nivel de la prostitución, ¿sí? Muy bien, siguiente diapositiva. Ahora, entramos al abuso sexual infantil, seguimos con el tema. Bien, entramos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver un videíto, ¿sí? Me parece que no se escucha. Pastor Urbina, tiene que compartir el sonido de la computadora para que se pueda escuchar. No sé si está el Pastor Urbina. A ver. Sí, la opción para compartir este sonido de la computadora para que se pueda escuchar el video. Espérese, a ver.
O si no, pastor, ¿me podría ser coanfitrión para poder ayudarle? ¿Quién es el que me está hablando? ¿La que está, la ponente? A ver. Donde dice zona 1, pastor. Ministerio de Niños, zona 1. Un momento, hermanos. Permitirme poner. Está ya. Sí, ahorita voy a compartir. Ya, a ver. A la hora de enseñar sexualidad a los niños. Algunos niños con tan solo 5 o 6 años ya comienzan a preguntar acerca de temas relacionados con lo sexual. Otros, en cambio, pueden tener 10 o 11 años y nunca formular una pregunta. Lo que ustedes deben entender es que ellos recibirán información de otros medios, la mayoría de las veces retaseada y deformada. Es aconsejable que antes que comiencen la escolarización, alrededor de los 5 años, ustedes les enseñen a cuidar sus partes privadas a fin de prevenir un abuso sexual. Esa enseñanza es indelegable y ustedes lo tienen en un libro llamado Cuentos que no son cuentos, totalmente ilustrado a todo color, cuya finalidad es mejorar la autoestima y prevenir el abuso infantil. En cuanto a ustedes, padres, deberán informarse mejor. El grado de información que como experiencias de vida han tenido sobre el sexo no es suficiente. Muchas veces hasta es pernicioso. Lo que pueden conocer como dato son en su gran parte solo mitos, es decir, creencias erradas. Si ustedes no buscan aprender, transmitirán información equivocada y prejuiciosa. Siempre es buen momento para comenzar a aprender. Háganlo por el bien de sus hijos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bien, entonces es importante, ¿no? Vemos el video, el de prevenir, ¿verdad? Estas situaciones. Entonces, nosotros somos los primeros protagonistas para poder dar la información relevante a nuestros hijos, ¿sí? Porque al fin y al cabo, como decía, ¿no? La abuelita del video decía, si nosotros no lo hacemos, ¿quiénes lo van a hacer? ¿No? El entorno, el celular, ¿no? Y eso pasa muy seguido, ¿no? Entonces, nosotros los padres no lo hemos hecho, pero ellos ya lo saben. ¿Y de dónde lo saben? De su mejor amigo, ¿no? De muchos de ellos, el celular. El abuso sexual ocurre cuando un adulto utiliza a un niño con fines sexuales o involucra a un niño en actos sexuales. También incluye cuando un niño que es mayor o más poderoso usa a otro niño para gratificación sexual o la excitación. ¿Okay? Según el DSM-5, en el caso del menor, si son menores, tiene que haber un prolongado de 5 años de diferencia, ¿sí? Para que se convierta en lo que es el caso del abuso sexual infantil. Un 20.7% de los adultos reportaron haber sido abusados sexualmente cuando eran niños, ¿sí? La cifra entonces es alta. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la realidad, hermanos, padres y maestros que estamos hoy en día? El 39% de personas en América Latina ha tenido experiencias sexuales negativas en su infancia. 224 niños son víctimas del abuso sexual cada hora en América Latina. 9 de cada 10 abusos ocurren en el propio hogar. Eso es lo que le decía. ¿Ven? Entonces, la cifra es muy alta.
¿no? 9 de cada 10 abusos ocurre en el propio hogar. Entonces, hermana Ruth, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ahora que estamos en el COVID, en la cuarentena, ¿ha disminuido y ha aumentado? ¿Qué creen ustedes? Los casos son alarmantes, han aumentado. ¿Por qué? Porque son en la misma familia que ocurren muchos casos, ¿no? Entonces, algunos dicen solamente ocurre en la noche, ¿no? Ocurre en toda, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces, como padres siempre debemos tener esa supervisión. No hay que ser, ¿no? Confiados de dejar, ¿no? Y a veces por que se entiende, a veces tenemos que trabajar, laborar, ¿no? Y a veces dejamos, ¿no? Con mucha confianza a algún familiar nuestro, ¿no? Que aparentemente se está portando bien, ¿no? Es excelente, cuñado, padrastro, etcétera, ¿no? Pero siempre tiene que haber esa supervisión de parte de nuestros padres. No podemos dejar a nuestros tesoros, a nuestras joyas, nuestros hijos en cualquier supervisión. Tiene que haber bastante confianza con esta persona para poder dejarla, ¿no? 5 de cada 10 adolescentes son acosados por pedófilos mientras navegan por internet. Entonces, la mitad de los adolescentes. De cada 100 abusadores sexuales en América Latina, 94 son hombres y 6 son mujeres. Sin embargo, a pesar que la cifra es menor, también las mujeres se incluyen, ¿no? Entonces, vemos que es alarmante, ¿no? Mientras navegan por internet, ¿no? Está pasando esta situación. Y más aún ahora que en la cuarentena veo, ¿no? Pequeños ya que tienen 3 añitos y ya manejan perfectamente el celular, incluso más que nosotros, que los adultos, ¿no? Saben la contraseña de la mamá, del papá, y ellos mismos son. Por ejemplo, la semana pasada tenía un niñito que tenía 3 añitos y el papá me decía, mi hijo ha bajado 60 aplicaciones en Play Store, psicóloga. Imagínense, de 3 añitos bajando. ¿Y qué aplicaciones bajará? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué aplicaciones de juegos? Ok, de juegos, muy bien. Pero yo creo que en estas 60 aplicaciones, al menos una, ¿no? Debe haber pasado acorde a su edad mental y cronológica del niño. Entonces, no hay supervisión, porque a veces pasa que trabajamos, ¿no? Laboramos, estamos en otras, como dicen los adolescentes, ¿no? Nosotros los padres, y pasa de que no hay esa supervisión. Entonces, las cifras, hermanos, vemos que es alarmante, ¿no? Entonces, 9 de cada 10 abusos ocurren en el propio hogar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les comento rápidamente, tenía un casito para poder que ustedes tomen conciencia, ¿no? Un casito de una niña que venía a psicología, se le pudo ver que tenía abuso sexual de parte del abuelo. Cuando se le habló a la mamá se puso a llorar porque también había sido abusada por su propio padre, ¿no? Y después la madre le concientizamos para que pueda denunciar porque la cadena siguió, o sea, pasó 40 años de su vida y el padre llegó, en este caso, a abusar de su nieta, ¿no? Y después se entera la mamá que no había sido solamente con ella porque se puso a hablar con su hermana llorando y su hermana también le confesó que había sido abusada también por su papá. Entonces, ven, la cadena, ¿no? Sigue, continúa y es importante denunciar estos casos, ¿sí? Entonces, suele suceder mayormente en la familia, ¿ya? Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Se necesitan 95 abusos para que se denuncie uno. No hay, de parte de las personas les cuesta mucho denunciar. ¿Por qué? ¿No? Porque es de repente su propio abuelo, su propio padre, su propia pareja, ¿no? Y en este caso, ¿no? Estas personas tienen bastante dificultad en denunciar porque es alguien cercano así, ¿no? Existe 372 mil millones de páginas pornográficas en la web y el número se sigue multiplicando. Si no se detiene un abusador, puede abusar de 300 niños durante toda su vida, ¿no? Mira, si esta persona, si le digo 40 años pasó para su nieta, imagínense en esos 40 años si hubiera continuado y continuado, ¿no? Entonces, si entrenamos en la prevención a nuestros niños, reduciremos en un 80% este flagelo dentro de nuestras comunidades. ¿Verdad que es intenso el dato, no? Es muy fuerte, impactante,
Y entonces es tiempo de tomar también un tiempo de oración también por nuestros niños, siempre de la iglesia, nuestros hijos, cubrirlos con oración, porque en cualquier momento puede pasar, ¿verdad? Y ellos tienen que aprender a poder tener estas herramientas para que no pueda suceder, ¿sí? Siguiente diapositiva. ¿Qué tipo de niña puede ser víctima de abuso sexual? Puede ser víctima de abuso sexual cualquier niño. No existe un perfil o característica específica que determine la ocurrencia del abuso en un tipo de niño y en otros no. Porque el pedófilo, ¿no? Estas personas pueden estar en cualquier sitio. El abuso sexual infantil se da en todas las, vimos que en todas las clases sociales, religiones y niveles socioculturales, y afecta a niños y niñas de diferentes edades, a cualquier edad, ¿no? Vemos que el rango de 2 edades hasta los 12 años en cuanto se le llama niño o niña. ¿Sí? Siguiente diapositiva. ¿Quiénes abusan sexualmente de los niños? ¿No? No existe un perfil específico de un abusador sexual infantil. Sin embargo, mayormente los niños son víctimas de abuso sexual por parte de personas de su propio entorno, ya sean conocidos de la familia, vecinos, familiares o los propios padres. Generalmente el abusador posee alguna relación de autoridad con el niño, existiendo respeto, confianza y cercanía, ¿no? Entonces, la cercanía lo ganan a través de, por ejemplo, le dan premios, le dan un regalito, ¿no? Le cuentan sus cosas, los niños, porque a veces los padres están trabajando, no les escuchan, porque una cosa es escuchar y una cosa es oír, ¿no? Y yo siempre digo esto, porque escuchar es ponerte delante de tu hijo, sentarte, el celular, ¿no? Ponerlo a un ladito, ¿no? Y mirarlo a los ojos atentamente y darte tu tiempo de escucharlo. Oír es cuando yo estoy trabajando en mi laptop, o estoy cocinando, estoy barriendo, y le digo a mi hijo, ¿no? Me está tratando de contar algo que le pasó en el colegio, o con la Miss, ahora que están por el tema del Zoom, ¿no? Y yo estoy barriendo, trapeando, haciendo mis cosas, y le digo, sí, ¿no? Sí, te escucho, háblame, ¿no? Pero realmente no le estás escuchando, le estás oyendo, ¿no? Escuchar es tomar tu tiempo como padre, ¿no? Y enfocarte en realmente que la comunicación sea bidireccional, ¿no? Yo y mi hijo, que hay una respuesta rápida, ¿no? Que yo vea su mirada, sus facies, ¿no? Del rostro, qué es lo que siente. Entonces, es importante mucho eso. Entonces, si nosotros no brindamos eso, no damos eso, ¿no? Pasa que por el celular, ¿no? Le pueden dar esa confianza, que le pueden escuchar atentamente, ¿no? O un vecino, o una persona cercana, ¿no? Que le pueda dar detalles, regalitos, ¿no? Le pueda decir, eres muy bonita o muy inteligente, cosa que mayormente de repente nosotros los padres no lo hacemos. Entonces, ¿qué va a generar eso en el niño? Va a generar seguridad, confianza, soy inteligente. Entonces, ¿qué va a generar? Lamentablemente, también es algo positivo. Nuestros niños son, ¿no? Muy amorosos, cercanos, ¿no? Y se dejan conquistar rápidamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar en eso? Cercanía, confianza. Es mi amigo, es mi amiga, ¿no? Y va a suceder que estas personas van a aprovechar eso. Entonces, nosotros los padres tenemos que, en este caso, a nuestros hijos ser sus mejores amigos, ¿no? Escucharlos para que otra persona nos reemplace a nosotros. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, muy bien. Ahora, ¿por qué abusan los adultos? Muchas son las causas que influyen para que los adultos abusen sexualmente de los niños. Nombraremos algunos detonadores de agresión y abuso que deberían alertarnos. Crisis frecuente de dinero y trabajo, en ese momento se presentó eso. Falta de madurez en su desarrollo afectivo y sexual, no hay en ellos. Falta de desarrollo de mecanismos de autocontrol de impulsos, no tienen esas herramientas al momento de controlar esos impulsos, ¿no? Y más asociado, por ejemplo, si perdió un trabajo o dinero,
¿no? Y me siento con ganas de explotar, ¿no? Entonces, y no hay mecanismos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Herramientas por ejemplo, de relajación, de cómo afrontar algo que me está pasando. Hay aislamiento social, adicciones, que son las más frecuentes, necesidades emocionales insatisfechas, relaciones con los demás, conyugales, experiencias de abuso en la niñez, que también se ha dado, ¿no? Necesidades de sentir que tiene el control afectivo sobre otros y necesidad de afecto. Entonces, eso, necesidad de sentir que tienen el control afectivo sobre otros. Sin embargo, no hay justificación, ¿no? Entonces, suelen ser uno de los indicadores. ¿Sí? Siguiente. Seguimos con las creencias erróneas que existen en relación al abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, el abuso sexual infantil ocurre en lugares solitarios y en la oscuridad, ¿no? Sí he escuchado a varias personas que lo han dicho. Y es falso. A ver, ¿es falso por qué? A ver, que me diga por qué es falso, que me lo lea. A ver. Nuestro hermano Fermín García. A ver, que nos ayude. ¿Por qué es falso que el abuso infantil ocurre en lugares solitarios en la oscuridad? Que nos ayude a leer. A ver. Amén. Amén. El abuso sexual infantil ocurre en lugares solitarios y en la oscuridad. Falso. La mayor parte de los abusos sexuales cuyas víctimas son niños son cometidos por personas conocidas y por tal generalmente ocurre en espacios familiares dentro de su entorno y a cualquier hora del día. Ok, muchas gracias, hermano. Bien, ¿no? Son cometidos por personas conocidas a cualquier hora del día. No es que solamente ocurre, es específico en lugares solitarios y en la oscuridad, ¿no? Entonces, puede ser, como les decía, en casa, ¿no? Por personas conocidas y en espacios familiares. Entonces, va a ser en cualquier hora del día, suele ser. ¿Sí? Muy bien. Siguiente creencia errónea. A ver, que nos va a ayudar rápidamente. A ver, ¿quién les veo? Atenta a nuestra hermana. Por aquí está nuestra hermana. Está nuestra hermana Carmen Rosa Yaipen. Uy. Amén, hermana. Buenas noches. Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches, hermana. A ver, ayúdenos a leer, por favor, los abusos sexuales. Ya, en los abusos sexuales, como tenemos los ¿cómo se llama? Los besos íntimos, los tocamientos y la PPT, hermanita preciosa, la PPT. Pero no cuenta. Ahí que está en la pantalla. ¿Puedes lograr verlo? Sí, pero no. Sí. Ay, no lo veo. Más uno, nada más. Más cero. No. Ya, hermana. A ver, la escucho. Los abusos sexuales. Los abusos sexuales afectan a los niños o niñas, mayores o adolescentes. Falso. Los abusos sexuales pueden afectar a niños de diversas edades, siendo el grupo más vulnerable los niños menores de 12 años, encontrándose casos de niños abusados sexualmente, incluso en rangos menores a los 2 años de edad. Bien, muchas gracias, hermana Carmen. Sí, efectivamente, pensamos que no sucede a veces en mayores, ¿no? O adolescentes, pero también sucede en los niños vulnerables que son de los 12 años a menos, ¿no? Ya hemos dicho por qué, porque ellos son la confianza, ¿no? Suelen ser más receptiva a la confianza que una persona mayor a nosotros. Es difícil que si nos dicen te doy un premio, te regalo, no sé, un chocolatito, un bombón, te compro una cajita bonita, ¿no?
nosotros como adultos, obviamente que no, ¿no? Pero en el caso de los niños, sí podrían tener mayor confianza, estarían alegres o felices, ¿no? Entonces, y otro punto también, antes que se me vaya, es el aspecto que nosotros los adultos podemos decirlo, podemos manifestarlo. En cambio, en caso de los niños, ahora vamos a verlo también, es el tema de que ellos suelen guardar los secretos, ¿no? Porque se sienten, hemos visto, culpables de la situación, con miedo, ¿no? Entonces, bien, vemos que también ellos son abusados sexualmente. Bien, siguiente, por favor. Uy, está un poco larguito. A ver, alguien tiene que tener buena vista. A ver, ¿quién está con sus lentes grandes? A ver, que nos ayude a verlo bien. A ver, ¿quién dice yo que tiene buena vista? A ver, que nos ayude. Nuestra hermana Roxana Astete, me parece que ya está su audio prendido. A ver, hermana Roxana, ayúdenos, por favor. A ver. ¿Los abusos sexuales son fáciles? Creencias erróneas que existen en relación al abuso sexual infantil. Los abusos sexuales son fáciles de detectar. Falso. La creencia que un caso de abuso sexual se detecta rápidamente es errónea. Múltiples con las razones que dificultan la identificación del abuso, tales como miedo del niño a castigos, amenazas del abusador hacia el niño, creencia del niño de que no le van a creer o le van a culpar de lo sucedido. Y tal vez la más importante es que como en adultos no estamos preparados para hacerle frente a una realidad como esta, resultándonos más simple pensar que no está sucediendo realmente, que no vemos lo que vemos, que debe ser un error lo que sospechamos o que simplemente estamos exagerando al sospechar. Bien, gracias, hermanita Roxana. Ven, entonces no son fáciles de detectar, justo le decía en una diapo anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños tienen miedo, ¿no? Tienen culpa, tienen miedo a ser castigados, a que ustedes no le vayan a creer, ¿no? Porque a veces dicen, ¿no? Los padres, sí he escuchado, dicen, mi hijo mucho miente, entonces, ¿cómo yo le voy a creer esto? Entonces, es un tema delicado y ellos no tienen por qué mentir, ¿no? Entonces, hay que creerlos, ¿sí? Hay que creerlos de lo que ellos dicen, hay que escucharlos, hay que ponernos, ¿no? En su lugar de ellos y en ese momento hacer contención. ¿Qué quiere decir? Abrazarlos, ¿no? Estar allí para ellos y buscar ayuda. Sí, a veces nosotros los padres creemos que nosotros lo vamos a solucionar, que vamos a hablar con esta persona, ¿no? Con el agresor y vamos a solucionar las cosas. Y no es así, porque su hijo ha sido dañado, su hija, y necesita el sanar. Y parte de sanar también es de la denuncia, ¿no? Entonces, debemos de nosotros denunciar y también brindar, en este caso, buscar ayuda psicológica, ayuda que necesita nuestro hijo o hija, ¿sí? Entonces, ellos suelen tener miedo a ser castigados, por eso no lo dicen, creencias de que el niño que no lo van a creer, lo van a culpar, ¿no? Que ellos tuvieron la culpa, y más aún si en este caso, y suele suceder que el agresor le diga, no lo digas, ¿por qué? Porque tu mamá o tu papá van a desaparecer, ¿no? Yo los voy a matar, les va a suceder algo, así que no lo digas, mira que no te van a creer, ¿no? Entonces ya vienen las amenazas. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que viene también asociado que vimos en las consecuencias el aislamiento social, ¿no? Entonces ya no quiere juntarse con el resto, de antes que el niño que contaba las cosas se queda, ¿no? Guardado para él, porque tiene ese miedo, ¿no? Y si tenemos esa amenaza conjunta, en las noches que va a producir pesadillas, ¿no? Va a producir problemas nocturnos. Entonces va a haber una regresión también, ¿no? Antes hacía cosas, ¿no? Digamos, mi hijo tiene 6 años y obviamente a los 6 ya no se usa pañal, ¿no? Y se orina, ya empieza a orinarse en la cama, por ejemplo, ¿no? Al 9 ya no duerme con nosotros, pero ahora quiere dormir con nosotros. Entonces hay esa regresión, ¿no? Hacia edades anteriores a la edad que tiene. Entonces todo ello
son parte de lo que es una creencia, que no es fácil de detectar, ¿no? Entonces, vamos viendo todo ello. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, ¿quién nos ayuda? A ver, nuestra hermana. A ver, dice, Marisela, ¿está nuestra hermana Marisela? Uy. A ver si nos ayuda a leer, hermanita. Su audio, por favor. ¿Los niños? Los niños generalmente mienten cuando señalan que están siendo víctimas de algún abuso. Falso. La conducta más natural de los niños es decir la verdad cuando algo les afecta o les está haciendo daño. La mentira en algunos ámbitos o situaciones de la vida de un niño corresponde a una fantasía creada por ellos mismos. Pero la probabilidad de que un niño mienta antes este tipo de abuso es bajísimo. Entonces justo hablamos de la parte de las mentiras, ¿no? Debemos de creer a nuestros hijos de lo que dicen. Si bien es cierto, a veces nuestros niños mienten porque tienen miedo a algo, ¿no? Que le vayas a castigar o corregir, o algunos hasta pegar, y entonces dicen, no, yo no lo hice, no, fue mi hermano, o no, fue mi primo, yo no fui, ¿no? Entonces, sin embargo, en estos casos debemos de creerlos a ellos, ¿no? Y brindarles ese soporte que como padres no es una opción, es una responsabilidad brindar soporte, así como ustedes, ¿no? Le dan su responsabilidad de ustedes es alimentarlos, ¿no? Brindarle escolaridad, ¿no? Al colegio, matricularlos, ¿no? Ayudarles en sus tareas. También es importante brindar su responsabilidad de ustedes, que sus hijos estén bien emocionalmente, ¿no? Entonces, debemos de tener eso en cuenta. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Entonces, a ver, ya vamos repitiendo, también vamos reforzando los mitos y vamos a pedir a nuestra hermana Evita Medina, si está por ahí, que nos ayude en la PPT, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Evita. ¿Si nos puedes ayudar a leer la PPT? Claro, sí. Listo. A ver, te escuchamos. Ya. El abuso sexual infantil ocurre solo cuando hay pobreza. Falso. El abuso sexual infantil ocurre en todas las clases sociales y en todos los estratos socioculturales. Lo que sucede es que en clases con mayores recursos económicos se tiende a ocultar aún más la situación, produciéndose menos denuncias a instancias públicas o privadas. Gracias, hermana. Bien, sí, ¿verdad? Sí lo comentamos y dijimos, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí ocurre en todos los estratos socioculturales, sino que las denuncias son menos, ¿no? Lo tratan de ocultar. ¿Por qué? Porque a veces puede ser de repente por apellido, ¿no? Los estratos altos a veces no dicen mi apellido va a estar en posición, se van a enterar, ¿no? Entonces, no denuncia, ¿no? Entonces, y las clases a veces económicas bajas es por falta de información, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿a qué número llamamos cuando sucede estas situaciones? Llamaremos ¿a qué número? Entonces, hay que ver, entonces a veces la información no está un 100% y a veces pasa de que no hay un soporte, no unas redes de apoyo, no, los padres se sienten solos en quién le van a contar, sienten vergüenza también de contarlo y hace que se quede allí, ¿no? Se quede allí lo que ha pasado con su hijo o su hijo incluso consigo mismo en algún momento. El siguiente PPT. Ya, vamos a ver este punto de ordenar, preguntar. Nosotros solemos ordenar a nuestros hijos, ¿no?
pero no preguntamos, ¿no? Y eso pasa de que nuestros hijos no confían en nosotros, sino confían en otra persona. Ordenar, ve y lávate los dientes, que pasa muy seguido que los niños tienen, ahora me vienen bastantes quejas, dicen, Miss, no quiere mi hijo lavarse los dientes, lavarse la cara, ¿no? Entonces preguntar, hijo, ¿qué puedes hacer para que tus dientes no se sientan asquerosos? ¿Qué puedes hacer? Y ellos te van a responder, ¿no? Lavarme los dientes. En lugar antes de ordenar, mejor es preguntar, ¿no? Deja de pelear con tu hermano, ¿no? Eso es en ordenar. Preguntar, ¿qué pueden hacer tú y tu hermano para resolver este problema? O sea, resolución de problemas, ¿no? A ver, veamos, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿qué pueden hacer ustedes para resolver su conflicto que ha pasado? ¿No? Entonces, que ellos busquen soluciones y si ellos no le encuentran ustedes, puede ser quizás que podemos solucionar esto así, de esta manera. ¿Ustedes qué dicen? ¿No? ¿Ven? Entonces, vamos a otro punto, ordenar. Sexo, de eso no se habla en esta casa, ¿no? Y hay padres radicales en eso, y más aún antes. Y nuestra iglesia también, ¿no? Pasaba de que no hablábamos mucho de ese tema, entonces éramos muy radicales en eso y cuando el niño crecía, o el adolescente crecía, se informaba de sus amigos erróneamente, ¿no? Lamentablemente erróneamente, porque de casa no había eso, ¿no? Entonces, sexo, preguntar sexo, ¿qué preguntas tienes? Yo te ayudaré, ¿no? Entonces, es mejor que de ustedes mismos, ¿no? Ellos puedan recibir esta información, así ustedes estén nerviosos y no sepan qué responder, o no sé, o me digan, no, hermano, pero yo no sé qué le voy a decir, cómo voy a decirlo, ¿no? Es mejor que ustedes lo digan a que una persona inadecuadamente, externamente a ella, a sus amigos, porque sus amigos, ustedes se dan cuenta, ¿no? A ver, un niño de 10 con un niño de 10, ¿qué le va a informar el otro al otro? ¿Le dará una información adecuada sobre el sexo? No, sí. ¿Verdad? ¿O sí? No. O un adolescente, ¿no? De 14 le dará al otro adecuadamente, muy bien, excelente, algo que ustedes han vivido, no. Entonces, es mejor que ustedes, los padres, ¿no? Le den la información necesaria según su edad cronológica y mental que tengan sus hijos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo, por ejemplo, otro punto, ¿no? Ordenar. ¿Cuándo vas a dejar de ver esas películas locas, ¿no? Ahora el tema del, por ejemplo, hay varias aplicaciones que están viendo de películas, ¿no? Lo cual también hay para niños, pero a veces nosotros los padres por supervisión no lo controlamos, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir películas que nos ayuden a ser mejores personas? ¿No? ¿Cómo podemos? ¿No? Entonces, vamos viendo, vamos seleccionando. Deja de hacer tantas preguntas, me desesperas, ¿no? La edad de los más pequeños de preguntar el por qué, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué se prende la luz? ¿No? ¿Y por qué el gato se llama así? ¿No? Empiezan a preguntar y a preguntar el por qué. ¿Y qué pasa? Que cuando a veces tenemos una edad, ya lo hemos tenido a los 40, 38, 25, dicen, hermano, ¿no? O psicóloga, ya no tengo esa paciencia de antes que tenía, ¿no? Y ya no tengo esa paciencia, ¿no? Y pasa. Incluso jóvenes que ya no tienen esa paciencia que antes sus papás lo tenían, ¿no? Entonces, debemos, me desespera, ya no me preguntes, o le preguntan, le responden cualquier cosa, con tal de que ya se callen, ¿no? En pocas palabras. Sin embargo, debemos preguntar y darnos el tiempo, porque como les dije, no es una opción, es su responsabilidad darse ese tiempo para su hijo. Para todo hay tiempo, dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, para todo debemos de darnos el tiempo, ¿no? Ese tiempo para llorar, para reír, y debemos de disponer nuestro tiempo para todo lo que tengamos, y uno de ellos es nuestra familia, y parte de nuestra familia son nuestros hijos. Entonces tengo que yo darme el tiempo de poder escucharlos, atenderlos, sus necesidades, ¿no? ¿Cómo preguntar? Sí, hijo, ¿qué preguntas tienes? Haré lo posible por responderte ahora que me desocupe, por ejemplo, ¿no? Si están ocupados en ese momento, ¿no? Decirle en qué momento le van a escuchar y van a tener esta atención para él, ¿no? Su hijo va a ver, ¿no? A mi papá o mi mamá
¿no? Dejó el celular, lo puso en una cesta y me escuchó y me miró fijamente porque yo le preocupo, ¿no? Porque yo soy importante para él o para ella, ¿sí? Entonces, antes es mejor preguntar de esta manera que les estoy diciendo que ordenar simplemente, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Por último, ¿no? Sexo, de eso no se ve en casa, ya hemos visto. Yo te voy a ayudar. Preguntas para los padres. ¿Qué sentiría, qué pensaría y qué decidiría él? ¿Serán correctos solo dar órdenes o también hacerles preguntas a nuestros hijos? En este caso, ¿cuál es? Ustedes ven, ¿no? Es preguntar en lugar de dar órdenes. Siguiente, hermano Enrique, su audio, por favor. Siguiente diapositiva. Lo siento, sorry. Ya, listo. Bien, ahora vamos a ver los puntos. Ya hemos visto, ¿no? La definición, ya hemos visto los mitos, ya hemos visto en lo que es los rangos a corto, medianamente y largo plazo, qué es lo que produce. Ahora vamos con el tema de cómo prevenirlo, ¿sí? Cómo prevenirlo como padres, cómo prevenirlo como pastores, como maestras, como en este caso, bueno, algunos todavía no son papás, pero están aquí, ¿no? Están solteros y más adelante, ¿no? Van a tener sus hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenir? Porque todos tenemos sobrinos, tenemos nietos, tenemos hijos, entonces, ¿cómo prevenirlo? A ver, vamos a ver los puntos y después vamos a preguntar. Así que espero que estén ahí con sus cuadernos o si no tienen una buena memoria para acordarse, ¿no? Entonces, vamos a ver los puntos. A ver, la A quiero que nos lea, a ver, nuestra hermana Aide, que está por allí. Son las 5, ¿no? Hermana Aide. Amén, hermana. A ver, léanosla. Amén. ¿Cómo prevenir? La comunicación familiar es la mejor forma de prevención. Es importante que cada día hablar con nuestros hijos, les preguntes y les observes, mostrando una actitud cercana y de escucha, creando un clima de confianza, preguntando por su día a día, compañías, ocio, profesores, contándoles también nuestros problemas y mostrándoles que siempre se puede buscar una solución. De esta manera, nuestro hijo, cuando tenga cualquier problema, acudirá a vosotros. Ellos tienen que saber que pueden acudir a nosotros, sus padres, pase lo que pase. Bien, gracias, hermana. Bien, que ellos pueden acudir pase lo que pase. Entonces debemos de crear la comunicación familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos nuestra comunicación familiar si cada uno está, como dicen en términos generales, en su mundo, ¿no? Porque a veces pasa de que vivimos en un mismo piso, en el mismo cuarto, pero la adolescente tal vez está con el celular, la más pequeña está con los jueguitos, ¿no? Con su mesita jugando sola, los padres están trabajando, pensando en que ya viene esta semana y no hay ingresos, ¿no? Entonces, ¿cómo fomentar la comunicación? Debemos de, y siempre es algo que yo aconsejo y digo, debemos de seleccionar al menos, hermanos, un día, ¿no? Para poder pasar tiempo de calidad con nuestros hijos. ¿Qué es tiempo de calidad? Es decir, que estoy atento a sus necesidades y ellos también me puedan escuchar. Es decir, que en esa mesa, ¿no? Vamos a estar escuchándonos unos a otros, ¿no? Los padres, vamos a hacer, ¿qué actividades vamos a hacer, ¿no? Con nuestros hijos ese día? De repente nos podemos a jugar ludo, nos ponemos a jugar a las escondidas, ¿no? Tantas actividades que podemos realizar. Entonces, eso es pasar un tiempo de calidad con nuestros hijos, ¿no? Entonces, para todo hay tiempo. Entonces, debemos de fomentar la comunicación. Entonces, uno de ellos es, si hay comunicación con nuestros hijos, ¿quiénes van a ser los primeros en que ellos cuenten cuando le pasa algo?
ustedes, ¿verdad? Ustedes los padres, ¿verdad? Porque hay bastante comunicación. Entonces, en la mesa ellos van a contar, ¿sabes qué, mamá? Me pasó esto, me pasó lo otro, porque va a haber comunicación con ustedes, ¿no? Entonces, si cada uno está en su mundo, ¿qué va a ocasionar? Que no va a haber esa eficacia de comunicación, porque dicen a mi mamá, mi papá está ocupado, ¿no? Y no, ellos se lo van a guardar, le van a contar al amiguito, a la amiguita, que ahora sin duda, ahora a esta edad también ya tienen los niños Facebook, ¿no? Y los padres también ni lo saben, tienen sus redes, ellos, hasta su correo, todo tienen, hermanos, y ustedes de repente nosotros ni sabemos manejar bien el Zoom, ¿no? Entonces estamos recién aprendiendo, pero ellos ya son muy expertos, ¿no? Entonces, imagínense, siempre es importante la comunicación familiar. Sí, siguiente. ¿Cómo prevenir? A ver, la B, la número 2. A ver si nos ayuda nuestro hermano Felsol dice aquí. Está con un bonito paisaje atrás, se ha ido, no sé el hermano en qué lugar está, a su fondo. A ver, hermanito Felsol. Amén, hermanita, buenas noches, Dios lo bendiga. Bendiciones, hermano. Ayúdanos a leer. ¿Verdad? Amén, sí, hermano. Afirmar que nadie tiene derecho a mirar, tocar y hacerle, tomar fotos de sus partes privadas, mostrarle sus partes privadas al niño ni a la niña, ni pedirle que enseñe las suyas. Gracias, hermano. Bien, entonces debemos enseñarle a nuestros hijos ya desde los 3 años, ¿sí? Es una edad ya que ellos ya deberían ya de aprender, ¿no? ¿Cuáles son las partes privadas de su cuerpo? ¿Qué partes se deben tocar y qué partes no? ¿Sí? De que nadie le puede tomar fotos, él no lo puede mostrar. Y lamentablemente sucede que hay niños en la actualidad que tienen 6, 7 años y aún no saben, ¿no? Entonces, si no lo sabe, no hay una buena comunicación con sus padres, vemos, ¿ven? Está en riesgo de ser una víctima de abuso sexual. Entonces, esa es una manera de prevenir, enseñarle a nuestros hijos las partes privadas de su cuerpo. ¿Qué se debe tocar? Y qué partes no se debe de tocar, ¿sí? Entonces, ¿no? Se puede tocar, ¿no? Por ejemplo, un abrazo, ¿cómo estás? El hombro, por ejemplo, la cabecita, ¿no? Pero se tocará aquí, ¿no? Le empiezas a enseñar a tu hijo, ¿no? Entonces, vamos enseñando a nuestros hijos qué partes privadas de su cuerpo se deben tocar y cuáles no. Entonces, y decir también las cosas por su nombre, ¿no? Hay padres que comúnmente pasa, y lo digo también por experiencia en el trabajo, le dicen pajarito, ¿no? Le dicen pajarito, ¿no? Y sucede. Entonces, tienen que decirle por su nombre, ¿no? Eso se llama pene, ¿verdad? Se llama vagina, se llama glúteos, tetillas. No ponerle apodos, nombres, ¿no? Tu cosita, ¿no? A las niñas, mírate, ¿no? Y cositas así, ese bultito, no, tienen que decirle por su nombre y no le pongan apodos, ¿sí? Porque les están realmente confundiendo y en el colegio le va a decir otra cosa. Y la persona le puede decir también, esa persona, ¿no? El agresor le puede decir también por ese apodo y lo van a ver como una manera inocente, ¿no? Un pajarito, algo inocente, ¿ven? Entonces hay que prevenir, eso es un medio de prevención. Bien, sigamos con el punto C. ¿Cómo prevenir? El punto C nos ayuda nuestra hermana Catalina Fiestas. Está nuestra hermana Catalina. Nuestra hermana Pedro Pérez, si nos ayuda, creo que el pastor, si nos ayuda, por favor, el punto C. A leer la PPT, hermanito.
hermano Pedro. Ya, a ver, ¿su hijo le va a ayudar o usted, a ver, a leerlo? Sí, ¿ahora me escucha? Sí, le escuchamos perfectamente claro. Muy bien, gracias. Voy a leer. ¿Cómo prevenir? Enseñar a decir, gritar, no, y que hay zonas de su cuerpo que solo pueden tocar a ellos. Ante situaciones de riesgo, nuestros niños deben aprender a responder con un no a los gestos, toques, peticiones o juegos que les incomoden. Si alguien quiere hacerlo, tiene que negarse y contarlo al adulto más cercano en quien confíe. De la misma manera, nadie puede obligarte a tocar a otra persona o a presenciar escenas que le hagan sentir violento. Gracias, pastor. Bien. Entonces debemos enseñarle a gritar, a decir no, y que hay zonas de su cuerpo que solo pueden tocar ellos, ¿no? Entonces, no hay que obligar a nuestros hijos también, es visto que también obligan a sus hijos, ¿no? Dale a ver, ¿no? Una cosa es decirle, no, saluda a esa persona y eso es, no, pero a veces obligamos, abraza, no, acércate a esa persona. Entonces, debemos de que ellos voluntariamente, porque los niños se acercan donde también hay amor y reciben amor, ¿no? Entonces, ellos voluntariamente lo van a realizar, lo van a hacer porque les nace, ¿no? Entonces, ahí le ayudamos en la capacidad de su decisión también, ¿sí? Entonces, hay que enseñarle con un fuerte gritar no, ¿no? Entonces, a los gestos, toques, como el niñito de allí, tienen que llegar a ese nivel los padres de que los niños bien firmemente con su boca bien abierta y segura, ¿no? Digan no, ¿sí? Entonces, vamos aprendiendo, ya estamos en el punto C. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Ya, vamos con el punto D. Es importante, yo lo voy a leer, es importante enseñar a distinguir entre secretos buenos y malos. ¿Sí? El abuso sexual suele estar rodeado de secretismo y culpabilidad. Muchos secretos, mucha culpabilidad. Cuando una persona adulta quiere abusar sexualmente de un menor y no quiere que le descubran, utiliza al niño diciéndole que es un secreto entre ambos y que si lo cuenta, algo malo le pasará a él o a su familia. Entonces, ellos saben cómo envolver a los niños. Al principio es algo como un juego, algo bonito, pero después ya se desenmascara, ¿no? Empieza el aspecto de que si le cuenta o algo, le va a pasar algo a él o a su familia. Entonces, por ello es importante enseñar a los pequeños a distinguir entre secretos buenos, puede ser una sorpresa para un regalo, por ejemplo, un cumpleaños, y secretos malos, cuando sientes que no están bien callándote, quedándote callado o callada. Además, es necesario que recalques que ante este tipo de actuaciones, el único culpable es la persona que está obligándole a hacer algo que no quiere hacer. Entonces, cuando viene el tema de la culpabilidad, que es algo que se trabaja en primera instancia porque los niños se sienten culpables, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarle que no es él el culpable, no es en este caso él es la víctima, ¿no? Entonces, es importante, hermanitos, padres. Yo quiero decir a la familia de mi hermano, no se angustien porque no está nuestro hermano. Quiero leerles Apocalipsis 14, el versículo 13, dice así: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, escuchen, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. La palabra bienaventurado feliz, dichoso, está con nosotros los aquí. Muertos que mueren en el Señor. Se nos ayuda a los anfitriones, por favor. Descansan en la baja, porque sus obras con ellos, sí, ahora. Ya, muchas gracias. Sí. A ver, ya estemos allí, por favor, con los audios, ¿sí? Por favor. Amén. Dios le bendiga, hermana. Bueno, Yanni Guerrero, audio. Sí.
Sí, amén. Dios le bendiga, hermano. Ya. Su audio lo escuchamos, hermana Yani Guerrero, por favor, sí. No sé si nos está hablando a nosotros, parece que no. Si tiene alguna pregunta, ya, excelente. Es importante entonces, hermanos, como le decía, enseñar a distinguir entre secretos buenos y malos, ¿sí? Entonces, ¿no? Que está bien sorprender, por ejemplo, un secreto bueno, como les decía, un cumpleaños, pero si es malo que alguien que te está diciendo que guarde silencio, es un secreto malo, ¿sí? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Ya, pero vamos con enseñarle los riesgos que existen a través de las nuevas tecnologías. ¿No? A veces hay niños que tienen el YouTube, pero no tienen el YouTube Kids, por ejemplo, ¿no? No tienen la aplicación para niños, entonces ven de todo, ¿no? Y pasa, les digo, pasa que, tantas cosas que ellos ven, películas de terror, ¿no? Que tienen terrores nocturnos por eso. Entonces, en el abuso sexual también se presenta eso, ¿no? Los niños y adolescentes manejan de forma constante el mundo de las nuevas tecnologías. Ahora han salido, más todavía, ¿no? Niños que tienen su TikTok, por ejemplo, ven todo el día, se ponen a grabar, ¿no? Entonces no hay supervisión también de los padres, ¿no? ¿Qué contenido está viendo? ¿No? Porque ahí no hay limitaciones, por ejemplo, ¿no? Tú puedes ver de todo. Entonces uno tiene que haber bastante supervisión, manejo del celular. No es que el niño agarra y donde está el celular, ¿no? Lo coge y ya está, ¿no? Porque el celular no es de él, son de ustedes, ¿no? Y hay que ver bastante supervisión, ¿no? Y es inadecuado que, por ejemplo, un padre le compre un celular a un niño de 5 años, ¿no? Que tenga un niño un celular y pasa que tienen, incluso más tecnología que uno, su celular de último modelo, ¿no? Y ellos ven de todo ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, los niños y adolescentes manejan de forma constante el mundo de las nuevas tecnologías sin saber que existen conductas que le pueden poner en riesgo. En este sentido, es muy importante alentarlos sobre la falta de identidad que pueden tener algunas personas que contacten con ello porque pueden desear aprovecharse y tener intenciones malas, ¿no? Entonces, también sumado a eso, hay incluso padres, ¿no? Que lamentablemente ven hasta pornografía en su celular, ¿no? La madre no lo sabe y a veces pasa, los padres. Y justo, digamos, su hija lo cogió el celular y lo vio. Entonces, y van curioseando y van buscando, ¿no? Y de repente en ese comentario encontró a alguien y no le dijo nada. Entonces hay que ver todo eso, hermanos, ¿no? Y si les comento todo eso es porque es muy importante y relevancia que ustedes lo sepan. En este sentido es importante alentarnos sobre la falta de identidad que pueden tener algunas personas que contacten con ellos porque pueden desear aprovecharse y tener intenciones malas. Por eso es necesario que no den datos personales, no difundan imágenes propias a través de la red, ni queden personalmente con nadie para conocerse. Además, deben saber que difundir imágenes de contenido sexual de otras personas es un delito. Entonces, debemos enseñarle también parte de prevenir los riesgos que existen a través de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. Debemos decirles, ¿no? Esta aplicación, esto tiene sus riesgos, tiene esto, ¿no? Si bien es cierto, también sirve para cosas buenas, también los niños deben saber que también hay riesgos y que eso está mal para su edad, ¿no? Bien, entonces siguiente, vamos con el punto EF, ¿no? Tener una palabra o una frase clave. Sí, y eso nos va a leer, a ver, nuestra hermana Crelia, sí, Crelia. Amén, hermana. Buenas noches con todos. Dice, ¿cómo prevenir? Tener una palabra o una frase clave. La idea es tener una palabra o una frase clave que solo conozca la gente de confianza de la familia, que en un momento dado puede ir a recoger al niño. Esto impedirá que en un entorno con gente alrededor, una persona desconocida pueda llevarse a un niño como si fuese un conocido. La clave debería cambiarse cada vez que se utilice y, por supuesto, el niño no debe decírsela a nadie, nunca. Gracias, hermana. Bien, entonces debemos tener una clave, una frase, ¿no? Familiar,
entre nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que vas cuando de repente a veces pasa, alguien llama, a ver si lo asociamos, ¿no? Llaman a su teléfono de casa y le dicen, hemos secuestrado a tal familiar, ¿no? Y a veces uno dice, a ver, dime la clave, ¿no? A veces nosotros, por ejemplo, como familia, en mi casa, tenemos una clave familiar. Entonces, por más que me diga lo que sea, lo que me puedan decir, a ver, dime la clave, ¿no? La otra persona lo tiene que decir. Entonces, igualmente también en el caso de los niños, tener una frase, una palabra, que solamente la familia, ellos lo sepan, ¿no? Sí puede estar presente o también puede cambiar, pero tienen que asegurarse de que no le haya contado a otra persona, ¿sí? Ahí recién lo cambiaría, ¿sí? Entonces, siguiente punto. Ya. Sí, este es el último punto que le he sumado, que es enseñar asertividad. Y nuestra hermana Roxana nos va a leer. Nuestra hermana Roxana está por allí. Buenas noches, hermana, bendiciones. ¿Cómo prevenir? Enseñar, asertividad. Quiero verla. Los hijos e hijas deben decir lo que piensan y cómo se sienten de manera Hermanita Evita, apague su micro, gracias. Ya. Vuelve a repetir, hermanita, por favor, Roxana, si no fuera mucha molestia. A ver, amén, a ver, enseñar asertividad. Los hijos e hijas deben aprender a decir lo que piensan y cómo se sienten de manera clara y en el momento oportuno, para lo cual es necesario eliminar patrones de crianza autoritario. De esa manera los hijos, los niños, niñas y adolescentes tendrán la capacidad de expresar claramente y con seguridad su negativa ante cualquier amenaza de abuso sexual que se presente. Bien, hermana, gracias, hermana Roxana. Bien. La asertividad es algo muy importante, que quiere decir expresar, decir lo que siento, ¿no? Sin dañar a otras personas. En este caso, en nuestros hijos, los hijos y las hijas deben aprender a decir lo que piensan y cómo se sienten de manera clara y en el momento oportuno. ¿Y qué es lo que pasa? A veces nosotros como padres cometemos el error, ¿no? Y hemos visto de ordenar, de imponer. A veces tenemos padres autoritarios, somos padres muy autoritarios y generamos miedo en el hijo. Nuestro hijo crece con una comunicación pasiva, es decir, que no expresa sus emociones, sus sentimientos, se lo queda guardado, ¿no? Y esto genera que los niños no digan lo que piensan, cómo se sienten, y debemos enseñar que no está mal que ellos expresen, que digan lo que sienten, ¿no? Entonces, debemos de decirlo a ellos y enseñarles que deben de expresar bastante. De esta manera, dice, los niños y las niñas y adolescentes tendrán la capacidad de expresar con seguridad lo que le pase en ese momento, ¿no? Entonces, no van a dudar, ¿no? De expresar lo que le ha pasado. Entonces, estamos viendo varios puntos, hermanos, de cómo prevenir, ¿sí? Ahora, si ya ustedes conocen a un niño, una niña que está viendo y hemos visto los puntos de hoy día, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? A ver, estrategias para niños de 2 a 8 años. Vamos a ver el videíto. Cuentos que no son cuentos. Con la Abu, Benjamín y Ariana. Hoy les ofrecemos El Primo Ramón. Llegó el día. Todos se reunieron para festejar el cumple número 80 de la Abu. Había mucha gente, porque todos la querían mucho. Era una gran fiesta.
había comida riquísima y muchos regalos. También un montón de chicos para jugar. Estaba súper genial. Los chicos corrían por toda la casa y jugaban a las escondidas. Era muy divertido porque había muchos lugares re geniales para que no los encontraran. Un primo grande llamado Ramón se escondió en el dormitorio de la Abu y les dijo a Benjamín y a Ariana que se escondieran con él. A ellos les gustó la idea. Cuando estaban solos con el primo Ramón, él les dijo que jugarían a algo y que no podían decir a nadie porque era un secreto. Entonces Ramón se bajó los pantalones y le mostró sus partes privadas. A Benja no le gustó que Ramón hiciera eso y puso una cara de asco. Ariana se asustó y salió corriendo rápido para contarle a la Abu. Es que Ariana se acordó mientras corría del consejo que le había dado la Abu. Los secretos no sirven y que hay que cuidar las partes privadas. Cuando llegó la Abu al dormitorio, vio al primo Ramón, pero no lo conocía, no era de la familia. Él decía que no había hecho nada y que los chicos mentían. Pero no era así. Los chicos decían la verdad. La Abu les creyó a Ariana y a Benja. Luego la Abu llamó a la policía para que Ramón no asustara más a los chicos del barrio y no siguiera haciendo eso de mostrar sus partes privadas. Cuando entraron en el dormitorio los papis de Ariana y Benjamín, dejaron el bebé con la Abu y los abrazaron fuerte a los dos y les dijeron: Los felicito a los dos por llamar a la Abu. Hicieron muy bien. Y antes de apagar las velitas del cumple de la Abu, Ariana y Benja la abrazaron muy fuerte a la Abu y le dieron las gracias, porque todo lo que les había enseñado les ayudó a defenderse de ese hombre malo. Ese día, todos felices, festejaron juntos el cumple de la Abu. Y colorín colorado, este cuento, que no es cuento, se ha acabado. Bien, hermanos, entonces estamos viendo un video de que en este caso todos los puntos que han aplicado estos niños para prevenir el abuso sexual que en este caso le ha enseñado su abuela, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Estamos tratando de hacerla en una sola sesión porque... Cuentos que no son cuentos. Porque en sí es en dos partes, pero lo estamos tratando de hacer en hoy día, ¿no? En una sola sesión. Sí, entonces, ¿qué hacer cuando el niño corre a un adulto de confianza? ¿No? ¿Qué hacer? Número uno dice no culparlo ni juzgarlo. Si el niño está contando que ha sido víctima de un abuso sexual, no lo culpabilices por ello. En ocasiones los sentimientos desagradables que podrías sentir al saber lo que ha ocurrido pueden hacerte culpar al niño o decirle lo que debería haber hecho, porque a veces pasa, como hemos visto, en la propia familia, ¿no? Y entonces tratamos también a veces incluso de culpabilizar a nuestros hijos o mencionar a otros padres que han provocado que han sido ellos, sus propios hijos, quienes son los culpables. Pensemos que ha pasado por una mala situación donde ha podido sentir partícipe sin tener conocimiento, viviendo algo desagradable y traumático, y lo que solo necesita es sentir que le entendemos, apoyamos y protegemos. Entonces, la única persona culpable, nosotros le debemos hacer ver, es en un abuso sexual, es quien lo comete. ¿Sí? Muy bien. Siguiente diapositiva.
No pongas en duda el testimonio del niño, lo hemos visto, ¿no? Cuando un niño pequeño habla del abuso sexual, no lo pongas en duda porque algo le está pasando. Para el niño es un gran esfuerzo hacerlo porque se siente mal, ¿no? Es verdad, es un gran esfuerzo ellos ir a ustedes y decirle. Entonces, si aún no, ellos no reciben esa parte de ustedes como apoyo, ¿no? De parte de ustedes, las figuras paternas, ¿no? Eso va a evitar que la próxima vez que suceda, no les van a contar a ustedes, sino se le van a quedar guardados. Se le debe valorar lo valiente que está haciendo al hablar sobre lo que le ha ocurrido. Es decir, y es cierto, hermanos, en primera instancia, si su hijo va a usted y le cuenta que ha sido víctima de abuso sexual, ustedes en ese momento, ¿no? Van a ustedes a decirle que son valientes, que muchas gracias por contármelo, hija o hijo, y que eres un campeón, eres valiente al decírmelo a mí. Gracias por tu confianza, ¿no? Por habérmelo contado, ¿no? Escucharlos. Luego de eso, de haberlo dicho, seguir escuchándolo, fortaleciéndolo, abrazarlo y tratar de ver, buscar apoyo para este niño o niña, ¿sí? Entonces, se le debe decir, ¿no? Debe valorar lo valiente que está haciendo al hablar sobre lo que le ha ocurrido y hacerle saber que como padres haremos cuanto esté en nuestras manos para protegerlo, ¿sí? Entonces ya vamos viendo cómo también vamos a reaccionar si llegara a pasar esto. Bien, siguiente PPT. Bien, ahora, esta PPT es sumado a ello porque es importante nosotros saber los servicios que brinda el Programa Nacional contra el Abuso Sexual. Una de las líneas es la línea 100, que donde está, pueden llamar ustedes las 24 horas del día, es gratis, es a nivel nacional, la sede principal es en la ciudad de Lima, pero también hay cobertura nacional, es decir, que en este caso está accesible para todos nosotros. Y es más, también pueden solicitar incluso el anonimato, ¿sí? Entonces, no mencionar su nombre. Y allí ustedes pueden comunicarse de manera gratuita, ¿sí? Otro punto también son los centros de emergencia mujer, ¿sí? Son servicios especializados y gratuitos que brindan atención psicológica también, patrocinio legal, ¿no? Hay abogados también y apoyo social también a las personas afectadas de violencia sexual y familiar, ¿no? Entonces, a veces pasa de que no hay una menor de edad, entonces, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde puedes ir? ¿No? ¿Dónde puedes asesorarte? Puedes llamar a la línea 100 o también en tu local actual en Lima hay más de 400 centros mujeres donde ustedes pueden ir, ¿no? Por ejemplo, en Huaycán hay uno, ¿verdad? ¿No? En Huaycán donde tuve la oportunidad de trabajar por allá, hay uno. Entonces, también ustedes buscan, ¿no? Centro Mujer en el local donde ustedes están, Lima Este, ¿no? En la central, ¿no? Entonces, donde ustedes están ubicados, yo sé que hay un centro de emergencia mujer donde la atención es gratuita, hay psicólogos, hay patrocinios legales, ¿no? Hay servicio social donde van asesorados. ¿Y en qué ayuda, hermana psicóloga Ruth? ¿En qué ayuda? En hacerles ver de que esas personas, ustedes como padres, o si conocieran a alguien, no están solos, sino que cuentan con un apoyo, ¿no? Psicológico, legal, servicio social y sumado para los pastores que están aquí presentes, ¿no? El apoyo pastoral, ¿no? Entonces, ven, es un conjunto donde ya las víctimas, las personas ya no se sienten solas, sino se van a sentir apoyadas, ¿no? En toda área. Entonces, vamos viendo eso. Sí, por finalizar, tenemos una PPT con un texto, hermanita, la siguiente PPT. Bien, ¿no? Entonces, he aquí, dice la palabra del Señor, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, ¿no? Dice Salmos 127:3, ¿no? Entonces, es cosa de estima, dice, ¿no? El fruto del vientre. Entonces, esto es su herencia de ustedes que Dios les ha dado. Entonces, como herencia, debemos de protegerlos, debemos cuidarlos, no como opción, sino como una responsabilidad, ¿no? Entonces, si yo les asociaba, ¿no? El hecho económico, ¿no? Que tenemos que brindarle, la parte de los alimentos, la parte escolar, ¿no? Entonces, también
es nuestra responsabilidad velar por su aspecto emocional, su aspecto psicológico, la responsabilidad también si están pasando por ese tipo de necesidades, ¿no? Bien, entonces espero que hayamos podido, tanto ustedes como yo, aprender más de este tema. Espero que hayan podido apuntar algunos o también adquirir conocimientos, porque siempre estamos aprendiendo, ¿no? Cada día, y esa es la idea, ¿no? Que como padres, como maestros, pastores, personas, podamos aprender cada día más de lo que es cada tema que se nos presenta. Bien, de repente alguien tiene una pregunta, ¿no? Relacionada al tema de hoy día. Hemos tratado de poder afianzar y juntar todo hoy día y hemos podido acabar, gracias al Señor, en cerca de una hora y media, ¿sí? Entonces, de repente, ¿alguien tiene alguna pregunta? Amén, hermana Ruth. Hermana, quiero preguntarle, bueno, como sabemos nosotros como maestros que enseñamos en la escuela de niños, hay niños que tienen temperamentos, su forma de ser, son bien pasivos, tranquilos, y a veces ellos, cuando hablo con los papás, me comentan, ¿no?, que es muy difícil comunicarse con ellos, tienes que sacarle, pero así, despacito, ¿no?, qué es lo que le pasa, qué es lo que sienten. Entonces, en este caso, si este niño o niña llegara a tener un abuso, ¿cómo se le puede ayudar? Porque no transmite, ¿no?, una comunicación, son calladitos, su personalidad creo yo que es así, ¿no? ¿Cómo se le puede ayudar a estos pequeños? Bien, gracias por su pregunta, hermana Sharon. La personalidad de los niños se va formando desde pequeños. Los niños no tienen personalidad cuando son niños. La personalidad ya está formada cuando son adultos, ¿no? Entonces, ellos recién están criándose con los rasgos de personalidad. Entonces, mi hijo me dice, no, es más tímido que otros niños, ¿no? Y esa es su pregunta, ¿no? Les cuesta abrirse, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entrar a ellos? ¿Cómo podemos a su mundo, a su corazón, ¿no? A través de algo que a ellos les impacta, les llame, ¿no?, la atención. Usualmente algunos, ahora viviendo en esta década, ¿cuál es lo que más le llama la atención a mi hijo? De repente es el deporte. Podemos irnos por ese punto, ¿no? Es el deporte. A otros es el tema de el TikTok, que ahora están bastante yendo los adolescentes, los preadolescentes, los niños, ¿no? Entonces, primero afianzar la confianza con él. Yo tengo su confianza y después luego, es más, yo no lo voy a tener que preguntar, sino que él solito me va a comentar. Entonces, si no ha comentado, si él le cuesta, es porque no tiene netamente la confianza con usted, todavía está en ese proceso, ¿no? O de repente usted es muy rígido, ¿no? Entonces, algunos padres dicen, mi voz es fuerte, ¿no? Entonces, es que no, es así, ¿no? Entonces, hay que modular también incluso la voz, ¿no? En el trabajo, en casa, como yo modulo mi voz, entonces es diferente, con mis amigos también es otro. Entonces, buscar cómo yo puedo entrar a su mundo de mi hijo, ¿no? El deporte, la música, ¿no? ¿Cuál es lo que le llama la atención a mi hijo, a mi hija, ¿no? Entonces, por allí, hermana Sharon, va la respuesta de la pregunta, ¿sí? ¿Sí está claro? A ver, hermanita Ruth. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, pastores, líderes? Hermana Ruth, buenas noches. Buenas noches, hermano Fermín. Le escucho. Una acotación como usted decía, la experiencia que uno ve o pasa a través del tiempo que conoce. Creo que sería muy puntual, digamos, marcar la alerta, por ejemplo, de hermanos que se convierten,
y saber por lo menos sus antecedentes. ¿Por qué? Porque una cosa es conducta y otra cosa es ya un problema más allá de la conducta que la ciencia no logra explicarlo, ¿no? Para modificarlo, para frenar ese mal de el abuso sexual, que potencialmente hay unos que ya son violadores de niños y son acosadores. Entonces, ¿sabe por qué le digo? Porque hace años nosotros, un equipo de hermanos que entrábamos al penal, y entonces yo era curioso en el asunto de cada hermano convertido. Yo me sentaba después del culto, dígame hermano, ¿cuál fue su error para poder orar? ¿Y cómo te sientes ahora? Suponiendo que de aquí salgas, ¿cómo tú te sientes a afrontar ya nuevamente en la calle al mundo? ¿Cuál fue tu problema? Entonces digo porque llegué al punto de un hermano que estaba congregando buen tiempo. Me dijo, la verdad, mi error más difícil ha sido siempre, me ha gustado tocar los niños. Y digo, cuéntame cómo, y tú sientes que has superado esto, tú te has convertido a Cristo. Sí, hermano, ya. Pero dime la verdad, ¿cómo tú te sientes si mañana salieras? ¿Te sientes capaz de enfrentar ese problema? ¿Ya tú sientes que te has restaurado? Así, ahora ya tienes a Cristo. Y me dice la verdad que yo siento por dentro que no puedo, no sé. Es una lucha que llevo por dentro. Entonces de ahí me quedé con ese pensamiento siempre, que sería bueno cuando ya uno detecta un potencial que ya tiene un antecedente, pienso que no bajar la guardia, estar ahí atrás, porque es como también mi experiencia que he pasado pastoral, un adolescente que ya tenía inclinaciones homosexuales, y era difícil porque le decía una cosa y al final volvía a reafirmar su situación de su deseo, su sentimiento por un hombre. Y me imagino la cosa de que uno tiene que pasar y escuchar y hasta a veces uno como cristiano y como pastor, no sé, a pesar que tú oras y ya le has marcado un seguimiento y escuchar lo mismo, estoy luchando, no puedo. Y de pronto escuchar, un adolescente decía, hermano, lo que pasa es que el hermano tal me ha tocado, me quiso besar. Y es algo difícil porque, como yo escuché a un hermano, decía, un problema es uno lidia con los problemas conductuales, pero cuando va más allá es un problema almático, decía, ¿no? Y eso entonces yo me quedo pensando, ¿no? De que una cosa es que trata de ciencia, nos da ciertas pautas, nos descubre, nos ayuda, pero ¿qué hay más allá cuando detectamos un potencial así? Sí, yo pienso que sí es mi sugerencia, marcar ya al centímetro, porque persona, ya somos una raza caída, nada está seguro, por más que hacer esto, problema va latente. Y claro que nosotros sí sabemos que Dios lo va a hacer libre, pero siempre hay un proceso donde Dios tendrá que obrar y esa persona también tendrá que poner de su parte, porque si no, no hay una entera confianza como una persona normal que está pasando, mientras otra persona tiene un antecedente ya potencialmente. Entonces, esa es como una sugerencia, como una preocupación también, ¿no? Aprovechando este medio, hermana Ruth. Gracias. Gracias, Pastor Fermín. Bien, sí, es cierto lo que comenta el pastor, porque los pederastas, en este caso, ¿no? Que está dentro de la parafilia, ya va más allá. Estas personas, ¿no? Hay un impulso, ¿no? Sexual que ya es algo que ellos mismos buscan, ¿no? Es como si fuera el aspecto, si comparamos a los de la droga, el alcohol, ¿no? Entonces, es ya un tema delicado, ¿no? Entonces, que va muchas veces asociado en la infancia, a través de violaciones, a través de aspectos muy marcados emocionales, ¿no? Padres donde ha habido un castigo muy severo hacia ellos, ¿no? Entonces se va adquiriendo desde la niñez ya los rasgos de personalidad, y cuando son adultos ya llegan a tener esos trastornos, ¿no? Entonces,
si bien es cierto, como cristianos creemos que Dios los puede librar, ¿no? Entonces, aquí una hermana dice que ya se va a dormir, ¿ok? Si bien es cierto, Dios los puede liberar, ¿no? De esto, nosotros, como dice el hermano Fermín, ellos tendrían que poner de su parte, ¿no? Porque de nada va a servir que de repente estemos orando por ellos, o en este caso hay ayuda, porque a ellos cuando le denuncian también ellos llevan lo que es el tipo de terapia psicológica hacia ellos, pero si ellos no ponen de su parte, no van a poder sobrellevar eso, porque es algo que va arraigado de una manera fuerte, no es un impulso, ¿no? Entonces hay que tener sumamente cuidado con nuestros hijos, con los niños que conocemos. ¿Por qué? Porque estas personas están a la expectativa, ¿no? Están al acecho, ¿no? De buscar niños que no tengan estos puntos que hemos visto de prevención, donde no hay información, no hay una comunicación entre familia. Entonces, todos los puntos que hemos podido ver hoy en día, ¿no? Entonces, ellos van buscando el perfil de cada niño, ¿no? Entonces, van buscando ellos, hermanos y hermanas. Entonces, es muy, muy importante, ¿sí? Muy bien, gracias por su aporte, hermano Fermín. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, tal vez. Hermana linda, bueno, yo le doy muchas glorias a Dios. Me siento muy conmovida con esta ponencia. Felicito a usted. Mira, hermana linda, que en las iglesias debe darse constantemente este tipo de asesoramiento, más de un profesional que está pues inmerso en todo lo que es la psiquis, el comportamiento del ser humano. Es muy importante de que estemos en alerta en todo momento. La tarea es de todos, especial los siervos, las personas que estamos dentro de las iglesias, vigilantes en todo momento, viendo que el enemigo, yo lo digo así, ¿no? Ha ingresado ya, está socavando las casas, los hogares dentro de las iglesias. Entonces, yo pienso que es pues ahora es un inicio quizás con esta ponencia de ser conscientes de cómo está operando, Señor que lo reprenda, ¿no? El enemigo, porque estamos en tiempos difíciles donde ya pues todo tiene que darse, ¿no? Sino que hay que también a la vez ser conscientes y asumir responsabilidades de todos y para todos. Esa es la idea de que empecemos ya educarnos, asumir esas medidas, empezando de nuestros hogares, en las iglesias, y proyectándonos nosotros mismos también, proyectándonos también hacia la sociedad. Qué bonito, qué emocionante que ya se está tratando, o bueno, se está empezando en las iglesias de llegar, ir a hogares, por ejemplo, hacer y multiplicar esas ideas a nuestros familiares. Esa es la tarea, eso es lo que Dios quiere, que estemos alertas, pendientes, y que ustedes como psicóloga hacen esa tarea muy importante, tienen ese don de liberación, de la escucha, del dar tratamiento. Yo creo que creo que todos debemos asumir ahora que Dios nos da esa gran sabiduría. Yo bendigo grandemente a usted como ponente, y creo que a todos los siervos estamos pues alertas en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermana. Amén. Gracias, hermana Crelia. Bien, es cierto, en estas iglesias ya ha empezado a hablarse sobre lo que es el tema de prevención de abuso sexual en nuestros niños, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Encima en casa, entonces qué alegría a mí me da, porque vamos unidos, ¿no? En casa, y en este caso por la iglesia, por las maestras del Ministerio de Niños. ¿Sí? Entonces estamos bendecidos, vamos viendo también las necesidades de nuestros hijos, y de una manera esto también, esta charla es para sensibilizar y concientizar, ¿no? Sobre la importancia, el rol de ustedes que cumplen, ¿no? En su posición para los niños, ¿sí? Muy bien.